Continuamos en el segmento de entrevistas de a las 8:45 y en esta segunda entrevista vamos a hablar del tema económico, vamos a traerlo a nivel nacional y para eso nos acompañan hoy Pablo de León, economista de Central American Business Intelligence, CABI, y Carlos Martínez, economista de IPN USAC, del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC. Buenas noches, bienvenidos a ambos. Buenas noches. Muchas gracias, Juan. Antes de entrar a lo local, a lo nacional, hoy fue un día de noticia internacional europea muy fuerte con respecto al anuncio que hizo el Banco Central de Europa con respecto a los bonos, a los eurobonos. Hablemos un poquito de esto para poner en contexto y luego traer esto ya a Guatemala. Pablo. Sí, es un anuncio que disminuye la incertidumbre que se había cocinado en las últimas 2 semanas con España. Particularmente España tenía la certeza yo de que no cerrara septiembre sin que fuera rescatado, y ahorita prácticamente la noticia del Banco Central Europeo es de que van a comprar todos los bonos de deuda españoles y va a ser un rescate directo a España y para tranquilizar a los mercados. Y entonces cuando se disminuye la cantidad de incertidumbre o la volatilidad el mercado empieza a subir. Particularmente subió mucho el de Estados Unidos, que no tiene los problemas que tiene Europa. Entonces se dispararon los mercados por esa noticia de que la incertidumbre es menor. Ahora, eso es un problema de corto plazo el que se está resolviendo. El problema de largo plazo persiste, la insolvencia del país español particularmente, o Portugal y los demás, sigue ahí, ¿verdad? Lo que hay es estar resolviendo el problema de liquidez que vamos a ver en las próximas semanas, ¿verdad? Y quizás para que lo entendamos un poco mejor los ciudadanos que leen las noticias, que están al tanto de esto, pero que se preguntan cuánto afecta en la economía de este país, Carlos, ¿qué nos puede explicar? Bueno, hay una relación directa de Europa con Estados Unidos. La transmisión de la crisis a través de mecanismos financieros, especialmente Europa a Estados Unidos, y naturalmente Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, nuestro primer socio económico. De ahí provienen las remesas familiares casi en un 100%, de ahí proviene también el turismo. El 40% de las exportaciones nacionales se dirige hacia Estados Unidos, y los otros socios principales de Guatemala son precisamente socios de Estados Unidos, que es la región centroamericana. Entonces, el hecho de que se transmita la crisis hacia Estados Unidos impacta de manera fuerte e inmediata, ¿verdad?, hacia la región centroamericana, y el problema estructural realmente que existe, como decía Pablo, es un problema de corto plazo el que se resuelve, pero el problema de largo plazo, por ejemplo, las altas tasas de desempleo, la poca reacción de la economía europea y el alto déficit, bueno, son problemas que están ahí intocables casi, ¿verdad? Hay dos temas que se complementan y el impacto que eso tiene también en otro tipo de mercados, por las sequías que hubo muy fuertes en Estados Unidos, también en Guatemala, al contrario, o sea, en este caso hay problemas en granos básicos, hay problemas en commodities, en productos que se consumen en Guatemala también, que han subido mucho de precio. Incluso el petróleo ha estado cerca de los $100, se ha mantenido por allí, entonces tiene un impacto, y sin embargo la inflación local se ha mantenido bajo control. ¿Cómo explicamos esto? Que al mismo tiempo que hay una inflación baja, aparentemente los precios de productos de primera necesidad suben mucho de precio. Es un fenómeno puntual, literalmente, de 3 commodities, que es el trigo, el maíz y la soya, disparados por la peor sequía en más de 100 años en Estados Unidos. Es un fenómeno temporal, o sea, cuando uno mira los contratos de futuro de esos 3 commodities dentro de un año, están bastante más abajo del precio ahorita. Es un fenómeno de corto plazo que se va a resolver en 6 meses. Ya están los precios de vuelta a unos precios más normales de lo que estamos viendo antes de este evento, que era no predecible. El tema de clima ahora es impredecible. Entonces es un fenómeno puntual climático que afectó a esos 3 commodities, porque si revisase el resto de commodities están bastante golpeados. De hecho, hoy le fue mal al azúcar, le fue mal al café, también el hule, todos los commodities que dependen de China, de los países emergentes, están bastante abajo y golpeados. Entonces es solo esos 3 commodities que se dispararon, y fue por ese fenómeno climático, ¿verdad? Commodities que son de consumo prácticamente diario. Vimos los precios de los huevos que están por encima de los promedios más altos. Indirectamente, porque todos estos 3 son alimentos para gallinas. Pero hay un fenómeno todavía aquí oculto,
que no refleja el índice de precios de Guatemala. Así es. Es decir, por ejemplo, la inflación permanece baja en términos de índice global. Pero en el rubro de alimentos, lo que es bebidas y alimentos no alcohólicos, esos están por encima de ese promedio de inflación nacional. Canasta básica. Sí, canasta básica. La canasta básica, especialmente la alimentaria, ha experimentado un incremento significativo en estos primeros 8 meses del año. ¿Y el siguiente cuatrimestre qué le depara a la población y al ciudadano común? Efectivamente, es decir, aquí están afectando no solo el efecto especulativo, ¿verdad? Porque aparentemente no tiene relación a lo que sucede internacionalmente, pero el comercio reacciona especulativamente y rápido le introduce un elemento especulativo a los productos, aunque en la vida real no debería ocurrir así, más lo que se produce por la sequía, ¿verdad? El efecto que está produciendo la sequía en Guatemala, que perjudicó las cosechas del primer ciclo, las cosechas que se realizan en el mes de septiembre. Ese efecto se está sintiendo ahora, pero además va a tener un doble efecto que se va a sentir en los primeros meses de 2013, precisamente por el daño que están sufriendo las cosechas. Entonces es explicable ese incremento de precios que está sufriendo especialmente los productos de consumo. Y hay un tema adicional donde nos trata de explicar el Banco de Guatemala hoy, que es cíclico y que es normal que en esta época suba un poco la tasa de cambio, sin embargo teníamos casi 2 años que no llegábamos al 8 por 1 con la tasa de cambio del quetzal versus el dólar. La explicación es que es coyuntural por las importaciones que vienen para fin de año. Sin embargo, teníamos desde el 2010 de no llegar al 8 por 1. Sí, no, nosotros esperábamos el 8 en CABI desde el principio de año. Primero porque miramos un año que iba a estar débil en Guatemala, con caída de precios de commodities, o sea, el efecto de que está recibiendo mucho menos ingresos el país por el precio del café, que se cayó fuertes de 300 a 170, 160, la caída del azúcar. Entonces los ingresos de divisas iban a estar mermados este año. Entonces era previsible que haya un deslizamiento del tipo de cambio a 8, que es muy normal. O sea, aquí en Guatemala lo que pasa es de que estamos muy acostumbrados a un casi tipo cambio fijo, ¿verdad? Y la verdad que se ha movido 3%, pues, o sea, es una cosa